La historia del arte no solo crea y acumula conocimiento, no es solo el relato de la evolución del arte a través del tiempo, también asume una relación directa con la conservación y la difusión, uno de los 3 pilares de la gestión patrimonial. Cuando hablamos de poner en valor nuestro legado patrimonial, nos referimos a darle a conocer, ya que el patrimonio carece de valor si no se acerca a la ciudadanía. Conocer para conservar. Y para hablarnos de ello, hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Cajigal, más conocido como el barroquista. Miguel Ángel, hola, bienvenido al Arte del Restauro. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Pues yo encantado de estar aquí, la verdad. Un Estoy placer. encantado de que me entrevistes, así que vamos a entrar a matar con el patrimonio directamente, de cabeza. El Arte del Restauro, el canal de difusión de Restauro Colinas que te acercará al noble arte de la conservación y restauración del patrimonio cultural, los podcasts con los que aprenderás de los mejores profesionales y referentes del sector. El Arte del Restauro, con Sara Colinas. Miguel Ángel es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, donde desarrolla su actividad profesional como especialista en interpretación de patrimonio, comunicador cultural, educador y mediador en instituciones culturales, en museos, asesor histórico en restauraciones de bienes culturales, además de colaborar en radio y participar en el condensador de flujo, donde nos hace viajar en el tiempo de una forma amena y accesible a todos los públicos. Miguel Ángel, para comenzar, tu profesión es vocacional. ¿Siempre tuviste claro que querías hacer historia del arte? Lo tuve claro como desde los 15 o 16 años más o menos, pero me di como un plazo para tener por primera vez la asignatura de Historia del Arte, porque claro, con 15 y 16 años yo pensaba, a lo mejor me estoy haciendo una película en la cabeza de que esto me tiene que gustar, entonces esperé al último año antes de selectividad, que es cuando hice Historia del Arte, me encantó y ya decidí que sí. De hecho, la cogí de primera opción, mi primera opción en la universidad, ir a Historia del Arte y cogí otras opciones un poco por llenar la hoja, pero como más o menos sabía que la nota me daba para entrar, ya sabía que iba a hacer Historia del Arte antes de llegar a la universidad, sí. Bueno, intuyo que la época que más te gusta de la historia es el barroco. ¿Y uno de tus artistas preferidos, Vermeer o no? Lo digo por el Pues avatar de tu canal y tu nombre de batalla. bueno, ahí depende, porque bueno, es cierto que el barroco no solo es que me guste mucho como época artística, sino que es la época que más conozco, ¿no? Me gustan muchas otras. En realidad, como historiador del arte siempre me he desarrollado en casi todas las épocas, he hecho trabajos en casi todas las épocas, ¿no? Pero es cierto que cuando decido empezar a trabajar en redes y utilizo ese nombre, pues la verdad es que el nombre me surgió en una conferencia que yo estaba diciendo que yo no era medievalista, que yo era barroquista, ¿no? Entonces, a la gente le hizo mucha gracia lo de barroquista y cuando empecé a trabajar en redes lo puse. Y puse esa foto del autorretrato de Rembrandt, que es como un poco misterioso, ¿no? Entonces, como al principio, pues nadie sabía quién era yo y lo hacía no de una manera anónima como tal, pero sí de una manera tampoco mostrando quién era yo, pues usaba ese retrato, ¿no? Fue todo un poco una suma de casualidades. Y ahora ya se ha quedado conmigo para siempre el retrato de Rembrandt. Yo creo que ya es de la familia. Me encanta el mundo clásico y he trabajado bastante mundo clásico. He trabajado mucho mundo medieval por profesión, profesionalmente. Al estudiar el Camino de Santiago, hacer investigación, he trabajado mucho mundo medieval. Y el contemporáneo es quizás el que menos he trabajado, pero también hasta he trabajado en mundo contemporáneo. Si yo hasta en mi pasado he sido redactor de contenidos de historia militar del siglo XX. Yo recuerdo un consejo que me dieron una vez, un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, Alfredo Morales, que me decía, una vez en un congreso, ¿no? Yo decía, bueno, esa no es mi especialidad o ese no es mi campo, tal. Y él me decía, si eres eres historiador del arte en todos los campos. Y la verdad es que me quedó muy grabado ese consejo y tenía razón, desde luego tenía razón, y desde entonces he procurado aplicarlo. Es que después de una civilización lo que queda es ser arte. La marca de un país, su identidad se consigue a través de la cultura, que no se nos olvide. ¿Qué es el papel de los historiadores en la salvaguarda de bienes y monumentos? Yo creo que los historiadores y las historiadoras tenemos un papel fundamental en todos los pasos de la conservación patrimonial y cultural. Porque, por un lado,
es nuestra responsabilidad interpretar y dar contexto a cualquier objeto cultural. Incluyo los objetos culturales inmateriales, no solo el patrimonio material, también el patrimonio inmaterial. Evidentemente hay más disciplinas que entran en juego. La antropología, la sociología, hay muchas disciplinas que pueden entrar en juego, ¿no? Pero la labor de la historia o de la historia del arte es dar ese contexto. Si no tenemos contexto para el patrimonio cultural, es muy difícil prácticamente todo lo demás. Es decir, conservarlo, ponerlo en valor, esto que ahora se utiliza tanto, esa construcción que no es del todo correcta, pero que parece que ahora ya la tenemos adoptada, ¿no? Lo de poner en valor las cosas. También a la hora de intervenir desde el punto de vista de la conservación-restauración, hay que tener una serie de criterios a la hora de resolver cualquier dificultad, cualquier complejidad que pueda surgir, o incluso de tomar decisiones. Yo insisto muchas veces en que el criterio que tengamos tiene que estar formado y razonado, y eso no significa que seamos infalibles, pero yo tengo que poder tener un criterio, o debería tener que poder defenderlo y justificar ese criterio a la hora de tomar cualquier decisión en una intervención de conservación-restauración. Y eso también es muy importante. Y luego ya, en un estado óptimo, donde el patrimonio no corra peligro, donde el patrimonio sea conocido, yo creo que en el proceso de comunicación de ese patrimonio, evidentemente, la labor de historiadores e historiadoras es fundamental, sean historiadores del arte, historiadoras del arte o de cualquier especialidad. Yo creo que es una misión muy importante que igual en el mundo hispanohablante no tenemos tan clara, pero que en el mundo anglosajón está muy de manifiesto, ¿no? Y basta ver tanto en programas de televisión, de radio, como en redes y plataformas digitales, como en los libros, la cantidad de historiadoras e historiadores que publican en el mundo anglosajón constantemente sobre todos los temas que se nos ocurran, ¿no? Y en España empieza ya desde hace unos años a verse más esto, pero todavía falta un poco de empuje, ¿no? Bueno, difundir, divulgar o conservar, está claro que no se conserva lo que no se conoce. El legado que es de todos, yo creo que además de un deber profesional para los que nos dedicamos a esto, debe ser social. Sí. Un poco la conciencia patrimonial. Ahí hay una cosa que me parece muy importante que has dicho, que es conocer y querer, ¿no? O sea, son como dos elementos que para mí son fundamentales. Yo recuerdo que le he escuchado muchas veces en conferencias y también se lo he leído a Olaya Fontal, que es posiblemente la referencia de la educación patrimonial en España, la gran referencia de la educación patrimonial, y ella siempre habla de esta idea de patrimonio como algo propio, como algo que tenemos que sentir, como algo emotivo. Es decir, están los elementos técnicos, están los elementos teóricos, pero si tú no tienes una relación emocional con el patrimonio, es mucho más difícil que la gente se sensibilice. Eso que llamamos sensibilizar, ¿no? Por lo menos para el gran público. Y el ejemplo claro, para mí, fue el incendio de Notre Dame, ¿no? Notre Dame no es ni la catedral gótica más importante del mundo, ni la más bonita del mundo, ni la más antigua del mundo, pero es la más querida, seguramente, porque gracias a muchísimos productos culturales que van desde la película de Disney hasta el libro de Víctor Hugo, hasta lo que se nos ocurra, es una catedral que está emocional y anímicamente próxima a muchos millones de personas. Entonces, esa proximidad, esa emotividad es la que hizo que en el momento en que arde Notre Dame fuese noticia mundial, convulsión absoluta, mientras que otros momentos en los que son destruidos o arden o son atacados otros bienes patrimoniales que a lo mejor son igual de valiosos que Notre Dame, pues la noticia no llega a tener tanto impacto, a veces porque el bien cultural no es conocido, es más desconocido, pero también incluso siendo conocido porque no hay esa relación de afecto del público con el bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una dualidad importante. Tenemos que intentar que la gente valore de verdad desde la propia emoción y desde la emotividad el patrimonio cultural, porque es la mejor manera de garantizar su supervivencia, claro. Precisamente con el fin de dar a conocer la historia del arte, llega a la televisión en prime time El condensador de flujo, estrenado este año y presentado por el novelista Juan Gómez Jurado, en el que colaboras. Un programa de divulgación histórica. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia y la respuesta del público. La verdad es que la experiencia del condensador de flujo está siendo fantástica. Cuando me llaman para invitarme a ser uno de los colaboradores del elenco de colaboradores y colaboradoras, que es fantástico, la verdad, y somos como una familia, además, nos queremos un montón y ha sido una experiencia muy bonita. Para mí era muy especial pensar que por primera vez se planteaba este formato de divulgación
en la televisión en España, ¿no? Porque yo creo que tenemos una confusión con respecto a lo que es la divulgación. Mucha gente nos decía, no, ya hay divulgación porque hay documentales. Los documentales son información, pero no son divulgación. Es decir, los documentales sabemos por experiencia que en general el público objetivo de un documental de cualquier temática, sea científica o sea histórica o sea arqueológica, es un público que ya suele tener un interés y una predisposición a ese tema. Es decir, si te gustan los documentales de naturaleza, pues te ves los documentales de naturaleza. Pero en general, la mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de los documentales tienen un público nicho que rara vez superan, ¿no? Y lo que más me gustaba de este proyecto, que la verdad es que es un proyecto está muy bien trabado y muy bien trabajado por un equipo muy profesional y con mucha experiencia en televisión, es precisamente esa combinación entre información y entretenimiento, ¿no? Que eso para mí es la clave de la divulgación. Es decir, que no es un programa que está dirigido a la gente que es fanática de la historia, aunque mucha gente fanática de la historia lo disfruta y le gusta, sino que es un programa que está dirigido a cualquier persona, a cualquier ciudadano o ciudadana que le apetezca pasar una hora entreteniéndose y donde el objeto de entretenimiento es información histórica. Y esto es importante. Un programa donde se habla de manera desenfadada de historia, donde se tienen conversaciones coloquiales como las que pueden tener dos amigos hablando de fútbol en un bar, pero entre pues, Juan Gómez Jurado y Néstor Marqués, o Sara Ruballo, o Laia San José, o Carmen Guillén, o quien corresponda, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante. Y al mismo tiempo, una cosa que a mí me ha gustado mucho es que en el programa hablamos los especialistas y las especialistas. Y esto es algo que también es un hito, porque normalmente los especialistas y las especialistas en televisión estamos haciendo el guión y luego aparece Morgan Freeman, y pongo Morgan Freeman para poner un ejemplo al azar que a nadie ofenda, ¿no? Y que sea de otro país, y Morgan Freeman lee esos guiones que los especialistas y las especialistas... Pero al final el programa es el programa de Morgan Freeman, ¿no? Y lo bonito del condensador de flujo, creo yo, es que somos precisamente las historiadoras y los historiadores los que hablamos. Y lo haremos mejor o lo haremos peor, tendremos más o menos experiencia, pero hablamos con nuestras palabras, con nuestros conocimientos, son nuestros guiones los que defendemos. Si hay un error que lo pueda haber, somos nosotros los que nos hemos equivocado, y así es todo mucho más natural, ¿no? Y yo creo que esto hace que sea todo más orgánico, ¿no? Que Juan, que hace un trabajo excepcional, porque el trabajo de Juan Gómez Jurado en este programa es muy complejo, porque es muy difícil dirigir. Nosotros le decíamos a veces esto del programa de los calculines, ¿no? Es decir, o sea, Juan está allí de pie y pasamos por delante, pues los historiadores y las historiadoras a contarle cosas, a veces súper rebuscadas, y él tiene que meterse en el ambiente y en el tono, ¿no? Y ahora estamos hablando de la Revolución Francesa y en 5 minutos está hablando con otra persona sobre la Edad Media, sobre la prehistoria, y eso no es nada fácil, ¿no? Entonces yo creo que ese intercambio es la parte interesante del programa. A medida que se va engrasando, lo que estamos viendo es que a la gente le gusta mucho. La gente ya tiene pues sus colaboradoras favoritas, sus colaboradores favoritos, o qué bien cuando sale esta persona, cuando sale esta otra. Está funcionando muy bien, la audiencia es fantástica, porque estamos oscilando siempre por encima del 2% de share en la 2 de Televisión Española, que no hay que olvidar que estamos en una cadena que no tiene normalmente un músculo para pelearse con otras cadenas por la audiencia, ¿no? Y además en un día, que es los jueves por la noche, que es un día muy difícil desde el punto de vista televisivo, porque los jueves por la noche es justo el día de la semana casi que hay fútbol, que ya sabemos que el fútbol, hay muchas cosas que la gente quiere consumir en directo, pero bueno, estamos viendo que el programa, la gente lo ve muchísimo en directo, hay muchísima gente que lo ve después en diferido, hay muchísima gente que espera el fin de semana para compartirlo con su familia, y al lunes siguiente hay muchísimas profesoras y profesores que lo están poniendo en sus clases, ¿no? Con lo cual, es que ya no sé qué más se puede pedir. Es una cosa muy bonita que ha pasado. Que seáis vosotros mismos, los historiadores y las historiadoras, que se transmita esa pasión, solo lo podéis hacer vosotros. Yo creo que sí. Yo debo decir que yo no soy un fan de la titulitis, en el sentido de que hay grandes periodistas, por ejemplo, que escriben sobre historia y lo hacen muy bien, o que hablan sobre historia y lo hacen muy bien. Carlos del Amor, por ejemplo, es un periodista cultural extraordinario que habla muy bien de arte y habla muy bien de cultura, y acaba de sacar hace ya unos meses un libro estupendo de divulgación artística. Es decir, que ahí no digo yo que solo los historiadores y las historiadoras podamos hablar, pero es cierto que es novedad
darle voz específicamente a historiadores e historiadoras, que no somos caras conocidas en sí mismos, nosotros mismos, ¿no? De hecho, para la inmensa mayoría de los colaboradores y de las colaboradoras del programa es nuestra primera experiencia delante de una cámara de televisión con estas condiciones, ¿no? Otra cosa es que te entrevisten porque has hecho un trabajo, has presentado una investigación o lo que sea y una vez te hayan entrevistado tal, eso sí nos ha pasado, ¿no? Pero la primera vez defendiendo una sección en un programa con la cámara delante, con todo lo que implica un programa de estas características, que hay un equipo detrás espectacular, que tiene que ir todo lo más engranado posible, que además se ha grabado durante una pandemia mundial, con todo lo que ello implica de complejidad, de mayor dificultad para todos los engranajes del equipo, al final el resultado es espectacular. Es cierto que la mayoría del perfil somos más o menos jóvenes o estamos en una franja de edad entre los 30 y los 40 años, pero oye, también nos hemos traído catedráticos y catedráticas de universidad, que también es un lujazo, que hemos traído a grandes especialistas de este país y los hemos entrevistado en prime time para hablar del hundimiento del Maine, de la revolución de los claveles. O sea, son cosas muy específicas que no se suele hablar de ellas en prime time y yo creo que también estamos muy orgullosos de eso, ¿no? De que hemos abierto la puerta a decir también, no, pues mira, a lo mejor una de las personas que más sabe de este tema en España es este catedrático o esta catedrática, que venga y lo explique. Y eso también yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Esa idea de que la historia la hacemos entre todos y entre todas y que no es patrimonio de nadie o no debería ser patrimonio de nadie. Yo creo que en el programa se ve bien. Genial, desde luego tenéis mucho mérito. Habéis hecho historia. Qué bueno. Bueno, aprovecho el condensador de flujo o de flujo, como debería decirse, es el componente principal de la máquina del tiempo. No puedo evitar preguntar al barroquista a qué época te gustaría viajar y si te atrae más el pasado o el futuro. A mí me atrae más el futuro, pero la pregunta clásica de a qué época te gustaría viajar si tuvieras una máquina del tiempo, yo siempre pongo un matiz, que es que siempre que pudiese llevar antibióticos y un guardia jurado conmigo, o por lo menos un guardaespaldas o algo así. Porque claro, a veces pensamos, qué bonito sería estar, pues, no sé, en la carabela, llegando a América con los hermanos Pinzón y Cristóbal Colón. Y dices tú, pero cuidado con las infecciones y cuidado con todas estas cosas. O sea, yo, depende del día de cómo me levante, pero a mí hay una cosa que me habría gustado ver, que, ahí mira, voy a tirar por el barroco, hoy estoy más barroco. Me habría gustado ver en persona a Johann Sebastian Bach tocando el órgano, porque era un espectáculo y nos lo podemos imaginar, pero me habría gustado verle en persona, ver a Johann Sebastian Bach tocar, habría sido una cosa chula. Es poquito tiempo, es coger la máquina del tiempo, salir en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, verle tocar y volverme a la máquina del tiempo, no vaya a ser que me coja cualquier cosa, cualquier enfermedad, que estamos ahora, que ya vemos que lo de las enfermedades es una cosa muy seria, que en el pasado era muchísimo más letal de lo que es ahora todavía. Ya eres un personaje público, eres activo en las redes sociales, eres un influencer del arte. Como experto en comunicación, ¿cuáles dirías que son las claves a la hora de hacer que el público se interese por el arte, por temas a lo mejor un poco menos cotidianos? La primera clave de la comunicación yo creo que es el lenguaje. Estamos mal acostumbrados, sobre todo desde el mundo académico o desde casi cualquier ámbito especializado, evidentemente a tener nuestro lenguaje propio y no somos a lo mejor siempre conscientes de que ese lenguaje quizás fuera no se comprenda. Entonces hay que intentar que se comprenda. Eso no significa renunciar al lenguaje propio. Ahí está el equilibrio delicado, ¿no? Tú tienes que ser capaz de utilizar tu lenguaje propio de una manera natural para que cualquier persona más o menos te pueda comprender y poder llegar a cualquier persona que tenga interés. Evidentemente tampoco se trata de obligar a nadie que no tenga interés. Pero si alguien tiene interés por un tema concreto, hay que intentar buscar el lenguaje para llegar a ello, ¿no? Y luego yo creo que es evidente que la actualidad es algo que siempre permite mucho contactar con el público, ¿no? Cuando comentas un tema de actualidad que genera ahora mismo alguna curiosidad, ¿no? O tirar de una curiosidad que ha surgido en torno a cualquier cuestión, es algo que yo creo que hay que explorar, ¿no? Y por ahí es por donde yo, sobre todo, creo que las redes aportan más. Porque en las redes salta una cuestión, pues alguien hace una pintada en un sitio muy valioso o arde la Catedral de Notre Dame y tú en las redes en tiempo puedes estar explicando cosas a gente que quiere entender.
Mientras que con los medios de comunicación tradicionales, como mínimo esto va a pasar dentro de unas horas, porque hay un guión, hay que grabar una pieza para meter en la radio, para meter en la tele, lo que sea, y ya algo más documental ya te va a llevar meses. Es decir, ahora podemos grabar documentales sobre el incendio de Notre Dame, pero en el momento presente, cuando algo sucede, las redes son las primeras que llegan, ¿no? Y por eso yo creo que la divulgación cultural en redes es tan importante como lo es la científica y como lo es la médica y en muchísimos otros campos, ¿no? Y es que te permite ir directamente en tiempo presente a la gente que tiene dudas, que es normal, pues explicárselo, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, yo estoy desde hace ya más de un año en el proyecto del Pasquino, que es un canal de YouTube entre varios especialistas donde comentamos temas de actualidad de la manera más informal posible, en realidad. Es coger el teléfono móvil y grabarte hablando de algo de lo que se está hablando ahora mismo, ¿no? Y eso nos permite abordar temas y debates que están sucediendo ahora, que sucedieron esta semana o la semana pasada, sin necesidad de preocuparnos de ahí tengo que ir aquí a grabar, necesito estos recursos, estas imágenes, estos medios técnicos, porque eso excede completamente las capacidades de la mayoría. Yo creo que en ese sentido la tecnología es impresionantemente valiosa porque nos permite hacer este tipo de cosas que antes no se podían hacer. Es decir, antes era mucho más difícil llegar a la gente con interés y ahora pues la tecnología nos lo facilita mucho y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar, ¿no? Es, como bien dices, más inmediato y visual. Bueno, nosotros vivimos por y para el arte, ¿no? De alguna manera. De todas maneras, yo lo tengo claro, pero ¿cómo crees tú que influye o por qué la gente debería conocer la historia y valorar o apreciar el arte? Cuando aprecias el arte, incluyes como más capas de lectura a cualquier experiencia. Yo creo que para el público en general, apreciar el arte mejora su calidad de vida. Mejora su calidad de vida porque mejora su comprensión de las cosas, mejora su disfrute de las cosas, te permite, yo que soy un firme defensor de que el arte es el mejor canal para conocer cualquier cultura, te permite aproximarte no solo a las culturas del pasado, sino también a las culturas del presente. Y, ¿por qué no?, también a las culturas del futuro. Entonces, cuando abres un poco la mente en esa dirección y te diriges más a una apreciación un poco más amplia, que no dependa tanto de gustos. Los gustos están muy bien y yo no me meto con los gustos de nadie. De hecho, suelo decir que los gustos son sagrados y que nadie me tiene que justificar el gusto de nada. Es decir, tú me puedes decir, no me gusta absolutamente nada Caravaggio, o no me gusta nada, absolutamente nada Artemisia Gentileschi, o no me gusta absolutamente nada Vermeer o Rembrandt, y si no te gusta, no te gusta. Es decir, el gusto es algo subjetivo y por lo tanto es libre siempre. Pero la comprensión yo creo que te puede ayudar a ser mucho más abierto y luego también sacar mucho más partido de la mayoría de las experiencias que tengas. Cada vez veo más gente que me escribe o me dice en las redes, pues fui a un museo de arte contemporáneo y yo esto del arte contemporáneo le tenía mucho miedo, pero te he estado escuchando y la verdad es que fui y hay muchas cosas que no me gustaron, pero me pareció interesante, por ejemplo, ¿no? Y me parece un buen punto de partida. Es decir, no nos tiene que gustar lo mismo a todos, no nos tiene que entusiasmar a todos las mismas cosas, pero yo creo que cuando te acercas al arte desde una perspectiva de comprensión, de intentar comprender, eso va a facilitar también mucho más el disfrute. Y es el camino, te hace mucho más tolerante. Cuanto más te acostumbras a disfrutar el patrimonio cultural de otras personas que a lo mejor es completamente distinto al tuyo, o a lo mejor un patrimonio cultural por el que no habías tenido nunca un especial interés y ahora sí lo tienes, yo creo que eso te hace más comprensivo, en general, más comprensiva hacia cualquier manifestación de otras personas, ¿no? O sea que yo creo que el arte tiene muchos beneficios, al margen de que, evidentemente, a través del arte, y aquí pienso en el arte de una manera más amplia, no pienso solo pintura, escultura o arquitectura, sino que pienso en la literatura, pienso en la música, pienso en el urbanismo, pienso en los videojuegos, pienso en el cine, pienso en muchas manifestaciones artísticas, probablemente es el depósito más grande de humanidad que tenemos. Es decir, si la humanidad se expresa de una manera es a través del arte, mucho más que a través de otras cosas. Entonces yo creo que ahí también tenemos evidentemente ese elemento. Saber de arte es un poco como saber inglés. Te permite acceder a muchos conocimientos que si no sabes inglés no puedes acceder a ellos y si no sabes de arte pues también te quedas sin muchos conocimientos. Te abre la mente, sin lugar a dudas.
Como amante de los museos, ¿qué te parece la musealización? ¿Es adecuada? ¿Que se tiene que actualizar? Yo creo que la mayoría de los museos tienen un condicionante grande, que es que la mayoría del público considera que el museo es un espacio para ver cosas, para ver objetos, cuando en realidad los museos hacen muchas más cosas. Los museos no solo son artes de objetos, son máquinas culturales pensadas para contarnos cosas, para transmitir lenguajes, para transmitir ideas, para cambiar la sociedad. Los museos tienen muchísima fuerza, más de la que pensamos. Los museos cambian la sociedad, los grandes sobre todo, pero también los medianos, también los pequeños. Y desde ese punto de vista, yo creo que esta dualidad entre cultura y ocio turístico a veces les meten mucha presión, ¿no? Sobre todo pienso en los grandes museos, que tienen una presión pues por satisfacer a muchos visitantes, por tener más visitantes el año que viene que el anterior, y eso al final hace que no puedan ser siempre todo lo atrevidos o modernos que podrían ser de cara a la museografía, ¿no? Yo aún así creo que estamos en una época especialmente buena dentro de los museos en cuanto a los contenidos y en cuanto a la museografía. Los museos están en una época particularmente mala por culpa del coronavirus, evidentemente, ¿no? Posiblemente una de las mayores crisis en la historia de los museos, por no decir la mayor crisis en la historia de los museos, provocada por una enfermedad, porque los museos de buena parte del mundo se van a ver obligados a cerrar, algunos definitivamente, otros parcialmente, a despedir a muchísimo personal. Llevan un año despidiendo personal en muchísimas partes del mundo. Entonces, claro, es curioso que esto se esté dando, esta parte oscura, esta parte terrible provocada por una enfermedad, se esté dando justo en el momento en el que los museos tienen más herramientas en su mano para modernizarse, para modernizar su discurso, para contactar con nuevos públicos, para contactar con públicos lejanos que están en la otra punta del mundo. Entonces, esa dualidad, para mí, causa como una paradoja curiosa, ¿no? Y es que los museos pueden estar al mismo tiempo viviendo el peor momento de su historia moderna y al mismo tiempo el más ilusionante, ¿no? Porque se abren también otras puertas, ¿no? Es una cosa que a mí me provoca sensaciones encontradas, ¿no? A mí mismo. Porque soy consciente, por mucha gente que conozco que trabaja en museos, de la situación terrible que se está viviendo en los museos, de las incertidumbres, de las preocupaciones, de muchísimos directores y directoras de museo que piensan, no sé cómo voy a abrir el año que viene, no sé con qué dinero, y al mismo tiempo ese mundo de oportunidades que las tecnologías abren casi cada día a los museos, porque casi cada semana nos encontramos con que algún museo está innovando en algún aspecto, ¿no? Y eso es muy interesante también. La cultura, el turismo cultural se está democratizando y, como bien dices, nunca como hoy el ser humano ha tenido tanto alcance a información en tiempo real, a tantas posibilidades de ver museos de cualquier parte. Tiene más ventajas que desventajas. Sin duda, sin duda. A mí, por ejemplo, cuando a veces comento en redes, ¿no? O critico, antes de la pandemia, claro, la masificación de algunos espacios culturales, siempre había gente que creía que yo lo decía como desde un punto elitista o algo parecido, ¿no? Y nada más lejano de mi intención, ¿no? Yo creo sobre todo que tenemos que ser conscientes de que efectivamente el turismo cultural es una de las grandes maravillas que el final del siglo XX y principios del XXI ha traído a muchas de las sociedades del mundo, no a todas, pero sí a muchas. Muchas barreras han ido diluyéndose y cada vez hay más gente con posibilidades y capacidad para viajar, pero al mismo tiempo, a mí hay una cosa que me parece que siempre nos debe mover a reflexión, y es por qué al final un porcentaje muy alto de los visitantes no van necesariamente a ver los sitios más bellos, más importantes o más históricos, sino que van a ver los mismos sitios, ¿no? Esos puntos de saturación que conocimos justo antes de la pandemia, en algunos lugares de Asia, en algunos lugares puntuales de Europa, como puede ser el Louvre, como puede ser Venecia, como pueden ser los templos de Bagán, o algún lugar así muy específico, o el Taj Mahal mismamente, o el Machu Picchu. ¿Por qué, habiendo otros lugares que son igual de importantes que estos, igual de bellos, por qué todo el mundo se agolpa en los mismos, ¿no? Eso es lo que yo creo que da lugar a una reflexión que debe ser profunda y prolongada, ¿no? Porque evidentemente, pues a las autoridades de la India les parecerá fantástico que el Taj Mahal se llene de gente todos los días.
Y ahora en pandemia estarán esperando que acabe la pandemia para que el Taj Mahal vuelva a llenarse de gente todos los días. Pero lo curioso es que la India tiene 1000 o 2000 monumentos tan valiosos como el Taj Mahal, y en lugar de intentar que haya más gente en esos otros 999, sigue como dándole a la máquina de venid al Taj Mahal todos, ¿no? Y quien dice Taj Mahal dice, cada país tiene sus lugares, ¿no? Pero al final es como que nos vamos apelotonando en los mismos sitios. Y esa parte a mí me provoca sensaciones encontradas. Porque yo creo que es bueno que la gente viaje, y si alguien tiene la ilusión de ir al Taj Mahal, evidentemente es lógico, y si todo el mundo tiene la ilusión de ir al Taj Mahal, es normal que el Taj Mahal esté más lleno, pero al mismo tiempo, yo creo que el reto de los profesionales de la cultura es precisamente conseguir que si alguien quiere ir al Taj Mahal, diga, mira, no sabía que existían más sitios interesantes en la India y ahora también quiero visitarlos, ¿no? Y que no todo el mundo esté siempre en los mismos lugares, ¿no? Yo creo que este es un poco el gran reto de cara al que no traslademos a la población del turismo cultural toda a los mismos núcleos, sino que intentemos diversificarla, porque eso también hará que el turismo cultural sea más sostenible y sobre todo mucho más enriquecedor para las poblaciones locales. Porque si no, corremos un riesgo que es importante, y es que las poblaciones locales empiecen a rechazar el propio turismo cultural que generan, cosa que ya ha pasado en sitios como Venecia, donde la población de Venecia rechaza que Venecia sea Venecia, porque ellos no pueden vivir allí. Es decir, vienen tantísimos turistas, y claro, todo el mundo quiere conocer Venecia, que al final son tantos turistas, que para los venecianos y las venecianas es una pesadilla, literalmente. Porque 8 meses al año antes de la pandemia, aquello era imposible de transitar. Entonces, claro, ahí es la balanza en la que se tiene que buscar un cierto equilibrio. Y yo creo que ese equilibrio se consigue, y volvemos un poco a la parte de antes de la conversación, a partir del conocimiento, de la divulgación, de dar a conocer que hay más lugares, que no hay solo uno, o que si vas a Venecia no tienes que estar todo el día en la Plaza de San Marcos, que hay más cosas que hacer. Porque yo también he estado en Venecia, y al final en Venecia te sales un poco del recorrido turístico de las 4 calles del centro y tampoco hay tanta gente. Pero todo el mundo está en el mismo sitio. Entonces es un poco esta idea, ¿no? De vamos a disfrutar más las cosas, vamos a diversificar más los intereses de la gente. Yo creo que ahí es donde los profesionales de la cultura tenemos un papel clave. Yo creo que también hay una parte de educación para el turismo, que es curiosa, porque al final es como que todos sabemos hacer turismo sin que nadie nos haya enseñado. Y ahí yo creo que sí hay cosas que cuando visitas determinados lugares, sobre todo pienso en cascos históricos, ciudades históricas, ciudades patrimoniales, hay algunas cosas que reducen la presión o la huella que tú dejas, ¿no? Y no es tan difícil, es simplemente la idea de intentar movernos de una determinada manera, movernos de manera sostenible, intentar utilizar el transporte público, que las administraciones potencien que los turistas utilicen el transporte público, porque eso facilita mucho las cosas. Hay muy pocas ciudades en España que lo hagan. En Italia la mayoría se han sumado al carro de sacar tarjetas de movilidad para los turistas, porque se han dado cuenta, como es lógico, de que tú no puedes tener el centro de Roma, el centro de Florencia y el centro de Milán todos los días y el de Verona petados de autobuses turísticos, porque no llegan. O sea, es una de dos. O pasan los autobuses de los turistas o pasan los autobuses escolares. Pero 400 autobuses en la misma plaza no puede haber. Poco a poco, cada vez más gente empieza a ser consciente de que tiene que hacer el turismo también de otra manera, ¿no? Como restauradora, datar con precisión una obra, si no se dispone de documentación, es fundamental para afrontar una intervención. Conocer los materiales constituyentes permite elegir el tratamiento adecuado para cada obra. La presencia, por tanto, de un historiador de arte a mí me parece fundamental en los proyectos de conservación y restauración de bienes culturales. He colaborado con varias restauradoras, sobre todo de aquí de Galicia, en diferentes campañas, en diferentes monumentos, Ciudad de Santiago, fuera de Santiago, y para mí es una experiencia de las mejores profesionalmente. De hecho, yo siempre digo que es de lo que más me gusta hacer, son las intervenciones en el patrimonio, pero también hago mucha autocrítica en ese sentido. Es decir, yo creo que tendría que haber un historiador o una historia del arte por ley en cualquier intervención sobre un bien artístico, al mismo tiempo que creo que nunca se debería permitir tocar un bien artístico a una persona que no sea conservadora o restauradora titulada. Es decir, y aquí me pongo muy serio, porque luego vemos los desastres que aparecen. No tiene ninguna gracia y muchas veces perdemos cosas. Yo sé que hay gente que lo hace de buena fe, pero por mucha buena fe que tengas, no te dejan operarle ni siquiera un callo a tu vecino, así que tampoco tocas el patrimonio. Y al mismo tiempo yo creo que
eso lo tengo clarísimo, es decir, pero por el otro lado yo también tengo cada vez más claro que desde el punto de vista de la historia del arte, los historiadores y las historiadoras tenemos que formarnos también para ser útiles en esos procesos de restauración. Porque yo a veces he visto documentación histórica o información histórica para intervenciones que estando históricamente bien, es decir, siendo un trabajo histórico impecable, desde el punto de vista de la intervención en el bien, era muy poco útil. En el sentido de que, bueno, pues tú tienes aquí, vamos a intervenir sobre esta escultura, fantástico. Y entonces llega un historiador o una historiadora, te escribe un informe histórico de 45 páginas sobre la escultura, donde te da un montón de referentes iconográficos, históricos, estilísticos y lo que tú quieras, y las restauradoras y los restauradores se pueden leer el informe y es precioso y aprenderán un montón, pero es probable que poco o nada de lo que pone en el informe les sirva luego para intervenir en el bien. Y esa es la parte en la que yo también insisto. Yo soy muy autocrítico en este sentido. Yo he aprendido a hacer informes históricos trabajando con las restauradoras en el andamio, planteándome las restauradoras sus dudas, lo que necesitaban, las dudas que tenían y yo teniendo que buscar y buscarme la vida. Y a veces no te puedo dar respuesta a esto porque no tengo objetivamente datos de valor para poder decirte una cosa o la otra. Porque eso también pasa que en las profesiones humanísticas nos da como miedo de reconocer nuestra ignorancia. Pero la ignorancia también es parte del conocimiento. Es decir, el conocimiento se construye en positivo y en negativo. Y a veces simplemente tienes que decir, pues mira, no sé de qué fecha es esta obra de arte, porque he buscado aquí, he buscado aquí, he buscado aquí, he buscado aquí, no ha aparecido nada. Yo, por mi formación y entrenamiento estilísticamente, te puedo orientar en que yo creo que puede ser de esta época, pero no te puedo decir una fecha cerrada porque no lo sé. Y ya está, ¿no? Pero yo he visto en primera persona, sobre todo interviniendo sobre pintura mural, que había que tomar decisiones. Decisiones sobre si mover o no mover un mobiliario, sobre si montar o desmontar un mobiliario que estaba afectando al visionado de la pieza, sobre elementos que no se veían del todo claros en la pintura porque estaban muy deteriorados y que yo tenía que intentar interpretar qué era eso que se veía ahí. Porque al margen de que las restauradoras están mucho más cerca de la pintura y ellas me dicen, yo creo que aquí hay un brazo, y al final yo me fío mucho de las restauradoras porque son las que mejor conocen el objeto, porque son las que trabajan en directo con él, pero había cosas que era como, no tengo ni idea de lo que es esto. Y ahí hay que buscarse la vida. Es decir, yo ahí, aparte de que, insisto, el patrimonio solo deberían tocarlo conservadores restauradores titulados, y en toda intervención sobre un bien artístico debería haber siempre un historiador o una historiadora del arte, por regla, por ley, por decreto. Yo también creo que en las facultades, en las escuelas, que me consta que se están poniendo mucho las pilas en este sentido, se debe ayudar a las historiadoras e historiadores del arte a que trabajen más cerca de los materiales, de las técnicas, de las restauradoras y los restauradores, para entender el proceso y para que nuestra parte sea constructiva y vayamos allí a aportar, no a soltar nuestro rollo y yo ya he venido y como he venido me voy y ya está. Porque al final, aunque tenga un valor, que lo tiene, porque al final se trata de la documentación histórica de una pieza o de un objeto cultural, yo creo que cuanto más funcionales y útiles seamos, más se entenderá nuestro proceso. Y siempre es mejor conservar que intervenir. Siempre, siempre. Y eso es algo que hay que obsesionarse y repetirlo hasta la saciedad, porque a la gente le encantan estos vídeos del antes y el después. Pero no habría vídeos del antes y el después y nos habríamos gastado mucho menos dinero si hubiésemos prevenido, si hubiésemos conservado, que es lo más importante. Bueno, solo una última cosa. Y es bueno, en una de sus charlas te escuché hablar sobre las falsificaciones y los expolios. Parece un poco de película, pero yo creo que sigue de actualidad. Y luego la inmunidad que tienen las redes sociales favorece que la compra-venta de cualquier tipo de arte. Me das en un tema que me preocupa mucho además. Yo creo que el expolio es uno de los grandes problemas que tiene el patrimonio cultural a día de hoy, sin duda. Porque el expolio a día de hoy es más accesible que nunca. De hecho, hay medios técnicos que simplifican el expolio en determinados casos. Por ejemplo, en ICOMOS España se está trabajando con algunas investigaciones químicas para intentar reforzar la trazabilidad de algunas piezas. Porque claro, sí, es muy interesante. Me lo comentaban, no estoy en ello, pero me lo comentaban hace unos meses, que se está intentando buscar la manera que a través de análisis químicos a determinadas piezas arqueológicas,
especialmente esto en el expolio arqueológico, probar qué tipo de analíticas pueden determinar de alguna manera objetiva la procedencia de una pieza. Claro, encajar una pieza con un determinado yacimiento, porque ahí hay un problema muy grave, sobre todo en el expolio arqueológico, que es que aunque pilles a una persona con X piezas que ha expoliado, ¿cómo demuestras que efectivamente las ha expoliado de un yacimiento que no era conocido? Que ahí está el grave problema, porque al final a ti te roban una pieza de un museo. Por eso también insistimos en que la catalogación de todos los bienes culturales es fundamental, porque sin un catálogo, como te roben, no hay manera de demostrarlo, y ahí están la mitad de los museos de Europa con obras que desaparecieron en la Segunda Guerra Mundial y es imposible saber a qué familia pertenecen porque no hay fotos. Entonces, bueno, vaya usted a devolverle el cuadro de ese pintor impresionista a una familia que no puede demostrar que efectivamente es suyo. Pero aparte de los catálogos, el problema del patrimonio arqueológico es que no hay catálogo posible, entre comillas. Entonces, a través de analíticas ya muy precisas, isótopos y cosas por el estilo, se está intentando ver la posibilidad de poder hacer un ADN a la pieza y que permita una localización lo más próxima posible que se pueda aportar en un momento dado, en un juicio, como prueba de que efectivamente, pues mire, estas piezas de bronce han sido sacadas de este lugar y se lo puedo demostrar científicamente al juez, ¿no? También por eso es tan importante que en ICOMOS no solo hay historiadores. De hecho, historiadores somos relativamente pocos proporcionalmente. En ICOMOS hay muchos arquitectos e ingenieros, gente del mundo de la arquitectura y de la ingeniería, hay gente del mundo de la restauración, hay mucha gente del mundo del derecho, que es fundamental, ¿no? Y entonces esa combinación de diferentes profesionales es lo que hace que claro, que tú como historiador dices, pero ¿qué? Me pone de los nervios que hayan ido a juicio con este expoliador y al final no le puedan condenar. Pero claro, una persona una abogada te puede decir, claro, pero es que tú tienes que demostrarle al juez que esas piezas proceden de ese lugar. Y no es nada fácil. Se puede a veces, pero no siempre es fácil. Entonces, también se está trabajando mucho en esas direcciones. Y, a ver, yo creo que es el reto ahora mismo, porque Europa tiene un problema serio de expolio. Lo que pasa es que es un expolio silencioso. Y ya no hablemos de otras partes del mundo porque se te cae el alma a los pies. Bueno. Tanto en zonas en conflicto, que sabemos que de las primeras cosas que vuelan en los países en conflicto es el arte, pasó en Irak, pasó en la guerra del Golfo y luego en la guerra de Irak, está pasando en la guerra de Siria de manera continuada la guerra de Siria y está pasando en prácticamente cualquier conflicto. Pasa en América Latina, pasa sobre todo en países con territorio muy vasto, con una gran riqueza arqueológica y con pocos medios para controlarla, ¿no? Entonces, al final, eso es un problema muy grave, muy, muy grave. A mí el expolio arqueológico es algo que me preocupa mucho. Y por eso también insisto mucho en que tenemos que usar las palabras de manera correcta, ¿no? Yo me rebelo mucho contra el uso un poco gratuito de la palabra expolio. Por ejemplo, muchas veces la gente usa la palabra expolio para hablar de los mármoles del Partenón que están en Londres. Eso es otra película. Eso es otro proceso que tiene otra discusión y va por otro camino. Pero a mí, personalmente, que los mármoles del Partenón, a mí me encantaría que estuviesen en Atenas, pero en Londres no corren peligro. Yeah. Que nos preocupemos por una pieza que hoy por hoy objetivamente no corre ningún peligro, cuando la mayoría de los países del mundo están sufriendo un expolio sistemático de su patrimonio arqueológico tan valioso como los mármoles del Partenón, a mí personalmente me parece que nos están engañando, o sea, que nos engañamos nosotros mismos. Es decir, estamos mirando el pajarito y mientras miramos el pajarito nos está metiendo la mano en la cartera directamente. Y es literal, ¿eh? Porque a mí eso me incomoda bastante. ¿No? Que llaman. Pero tal cual, es el truco de prestidigitación perfecto, que evidentemente no es coordinado, ¿eh? No digo que los expoliadores estén haciendo que pensemos en otras cosas, pero es verdad que mientras nos entretenemos con otros debates, que igual no son tan urgentes, pero que son más apasionados y más identitarios, como el caso de los mármoles y en Grecia, es un debate muy apasionado, Grecia ha perdido en las últimas décadas una cantidad de patrimonio arqueológico increíble, ya por ir al caso concreto. Si el esfuerzo que Grecia ha dedicado en reclamar una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez los mármoles del Partenón lo hubiese dedicado a intentar perseguir a la cantidad de gente que está expoliando su patrimonio arqueológico, pues mira, estarían como están, porque los mármoles del Partenón siguen en Londres, pero por lo menos tendrían muchos miles de piezas
que no se habrían marchado de Grecia, porque no falla. Cada vez que ponen la mano encima las fuerzas y cuerpos de seguridad, las policías de los diferentes países, de algún expoliador o de alguna persona que está vendiendo antigüedades dudosas, hay objetos griegos a cantidades industriales. Monedas, bronces pequeños, esculturas, fragmentos de estatuas, y al final es como, aquí está pasando algo, ¿no? Es algo muy preocupante lo del expolio, sin duda. Tiene una solución difícil, pero bueno, es cierto que se está intentando poner soluciones o como mínimo poner las mayores trabas posibles a los expoliadores. Porque parece que no se llega, por un lado, a valorar lo suficiente como para protegerlo, pero sí, en cambio luego siempre es lo primero que se ataca, ¿no? Cuando hay una guerra, es quitar la identidad a través de la cultura. O sea que... Totalmente, totalmente. Y yo creo que ese juego de preocuparnos por lo que nos robaron hace 100 años o hace 200 o hace 300, por el cuadro de Velázquez que está en Londres, el cuadro de Velázquez que está en Escocia. Pues mira, llevan en Londres y en Escocia un montón de tiempo. Preocúpate por los cuadros que tienes que se están cayendo a trozos, que no están limpios, que se están deteriorando, que algunos están perdidos y ya son irrecuperables. Preocupémonos por aquello en lo que podemos hacer cosas, y cuando tengamos las cosas en las que podemos actuar en orden, nadie nos quita que sigamos pidiendo que nos devuelvan este cuadro, que nos devuelvan aquel mármol, que nos devuelvan lo que sea. Ahí yo no me meto. Cada uno que pida la devolución de lo que considere. Pero esto es un poco como si te quejas de que el vecino te ha robado la escoba mientras dejas que te arda el piso. O sea, te está ardiendo la casa y tú te estás preocupando porque el vecino te ha robado la escoba. Primero apaga el incendio de tu casa y luego vete a pedirle al vecino que te devuelva la escoba. Mi orden de prioridades iría así. Sobre todo en casos en los que el patrimonio puede que no esté en el país donde nos gustaría que estuviese. Sabemos que en París, en Londres, en Nueva York, hay bienes de otros lugares que ojalá estuviesen en su lugar de origen, pero lo cierto es que ni en Berlín, ni en París, ni en Londres, ni en Madrid, ni en Nueva York esos bienes están sufriendo, sino que están bien cuidados. Mientras estén bien cuidados, la preocupación puede ser importante, pero no crítica. O sea, tiene que haber prioridades. Si nos recomiendas, es muy típico, pero algún libro para principiantes, a lo mejor de historia del arte es complicado. Ahí, leyendo inglés es más fácil, porque en inglés hay muchos libros muy potentes de historia del arte, pero yo creo que hay un libro que es algo así como Breve Historia del Arte, que está saliendo en Esenciales de la editorial Blume, que es un libro para quien no tenga mucha idea de historia del arte y se quiera empezar a introducir. Yo creo que es un libro bastante chulo. Y uno que yo siempre recomiendo, que es un libro de Will Gompertz, en Taurus, sobre arte contemporáneo. ¿Qué estás mirando? Se titula ¿Qué estás mirando? Que es un libro fantástico para acercarse al arte más actual, ¿no? No tan actual, pero sobre todo para el arte contemporáneo, vanguardias, siglo XX y todas estas cosas. Esos dos libros yo creo que son bastante útiles. Estupendo, pues apuntados. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti. Eres muy generoso y, bueno, me ha encantado. Así que si quieres añadir algo más. Pues que seguiremos luchando por el patrimonio en la medida que podamos. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por entrevistarme. La verdad es que ha sido una entrevista muy, muy interesante. Has tocado un montón de temas muy potentes, o sea que fantástico. Muchas gracias a ti y hasta la próxima. Ya repetiremos. El arte del restauro, con Sara Colinas. Será desde luego un verdadero placer. Muchas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy, donde hemos visto la importancia que tienen los historiadores en la salvaguarda del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como divulgadores, creando una relación de afecto con el bien, porque no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama. Hemos visto también el reto de la importancia de diversificar el turismo cultural para conseguir una sostenibilidad y una experiencia enriquecedora tanto para los turistas como para los lugareños. Y este equilibrio se consigue una vez más a través del conocimiento, de la divulgación. También hemos hablado del programa de moda El Condensador de Flujo, que acerca la historia del arte a todos de una forma amena y divertida, y del grave problema de los expolios que sufre el patrimonio cultural. Recuerda que tienes todas las entrevistas en la web de restaurocolinas.com.
porque conservar el arte es preservar la historia para cultivar el futuro.